como cultura tilinga. Miren, Francia recibe 90 millones de turistas al año. Cada uno deja bastante dinero, mucho más de $1000, pero hagamos el número con $1000. Son 90.000 millones de dólares. No necesitan contaminar, destruir, porque tienen 90.000 millones de dólares solamente con el turismo. Nosotros tenemos mucho menos. ¿A qué va la gente a Francia? Casi no tienen turismo de sol y playa. ¿A qué van? Por eso van a circular por la campiña francesa, degustar la comida, la gastronomía, los vinos, y en cada lugar, en cada rincón le van a costar, bueno, acá estuvo Napoleón, acá Luis XIV, acá pasó el Papa, acá tuvo tal emperador. Ellos todo lo rescatan, lo articulan, lo muestran con orgullo. Realmente pisar ese lugar es disfrutar la cultura. Le voy a contar lo que me pasó ayer. Después de muchos años, dije, bueno, voy a ir a comer al Hotel de Potrerillos. El hotel emblemático de Mendoza, construido en el año 41, es lo que nos queda de aquella época gloriosa, porque ya el hotel de Cacheuta lo destruyeron, el de Puente Rica no existe más, Villavicencio está cerrado, nos queda Potrerillos. Y bueno, esto sí es primer mundo, espectacular, menú único. Hamburguesa con papa frita. Eso sí, te cobran 400 pesos. Eso es tilingo. La definición de esa Argentina tilinga. ¿No es cierto? O sea, es exactamente lo opuesto a lo que hace un francés, que uno va a una posada modesta, a una cocinería modesta, y le entregan un patrimonio cultural, con orgullo. Esa es la asimetría. Imagínense un turista internacional que lo llevamos con orgullo ayer, el día de la primavera, le sirven eso. Muy identitario. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar a Mendoza y a la Argentina de esta brutalidad, de esta actitud tilinga en la cual hemos caído? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo puede explicar eso? Entonces yo fui a preguntarle a ellos, ¿quién es el gerente acá? Un tipo de Buenos Aires, ¿de dónde lo trajeron? Un team de nada. Me dio vergüenza. Bueno, entonces eso es como un ejemplo extremo porque tenemos que salvar a este país de ese tipo de cosas. Porque tenemos una gastronomía extraordinaria, pero invisibilizada. Entonces ahí está donde nosotros todos tenemos que ir trabajando, redescubriendo, transmitiendo a nuestros estudiantes, a nuestra gente, a los empresarios, que así funciona. Y arranco con estos 90.000 millones de dólares para que se den cuenta que la cultura y el patrimonio son motores de desarrollo económico y social. No es meramente algo romántico como se dijo recién. Entonces, la propuesta es que ahora nos sentemos a reflexionar y a mirar Mendoza desde otra manera, mostrando cosas que todos conocíamos, pero quizás las teníamos un poquito separadas, a ver si podemos volver a integrar esos elementos y repensar y hacer lo que hacen los países desarrollados, donde hay mayor equidad social, los países que desarrollan más territorios y no tanto marcas. La marca capitaliza y le entrega todos los recursos a los accionistas de la empresa. El territorio distribuye mejor. Yo atraigo al turismo y el turismo viene al hotel, pero después circula por las campiñas, entonces van a comer en un restaurante típico de una familia que lo cuida, después compran unas artesanías, después degustan unos vinos. Este es el tema. Distribución, desarrollo de territorios y no de marcas. Si yo tengo un territorio y un producto territorial y la gente compra el producto territorial, por ejemplo, el pisco peruano, hay un montón de pequeños productores artesanales de pisco peruano. Entonces cuando uno compra una botella de pisco peruano, está sustentando al viticultor que está en su paisaje, en Arequipa, en Ica, ¿no es cierto?
Cuando yo compro una marca, por ejemplo, en Argentina el aguardiente que domina es el Fernet. Son 100 millones de litros al año, por $10 la botella, son 10 millones de dólares al año. Ese es el negocio para una marca. Si en vez de eso tuviéramos acá como producto emblemático el pisco peruano o el pisco chileno o el Singani boliviano, esos 1.000 millones de dólares, en lugar de ir para la empresa Fratelli Branca, Sociedad Anónima de Milano, y 2 o 3 empresas más, se distribuirían entre 20.000 pequeños viticultores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. Imagínense el impacto, la diferencia. Y así han hecho estos países europeos. El champán no es una marca, es una región. Entonces cuando uno compra en Francia una botella de champán, está sosteniendo a los campesinos que viven en la región de champán. El coñac no es una marca, responde a una región. Cuando uno compra una botella de coñac francés, está sosteniendo a los viticultores de la región de allá, en coñac. Pero nosotros, tontamente, dejamos nuestro patrimonio y nuestro desarrollo territorial y dejamos que las marcas crecieran y se fortalecieran y concentraran toda la rentabilidad y los recursos. Este es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a revertir eso? La llave de revertir eso la tienen ustedes. La alianza entre los intelectuales, el abrazo del intelectual, incluyendo al docente, al periodista, con el cocinero y con el campesino. Eso es lo que tenemos que reconstruir. Entonces ahora vamos a ver cómo trabajan los europeos su patrimonio, qué recursos tenemos nosotros y cómo podemos llevarlos adelante. Adelante. Bien, entonces la identidad es una herramienta de desarrollo. El primer concepto. Identidad igual herramienta de desarrollo del territorio, desarrollo económico y desarrollo social. Sigamos. Vamos a tener 2 partes. Entonces, por un lado vamos a ver qué hacen los europeos y después vamos a ver qué potencial tenemos acá y cómo lo podemos desarrollar aquí. Adelante. Cómo ellos trabajan su paisaje, su gastronomía, los productos típicos, las denominaciones de origen, la belleza, las emociones. Esto es un elemento. La oferta turística tiene que activar los sentidos y las emociones. Esta fue la conclusión del Congreso de No Turismo que se hizo en Cádiz hace unos 3 años atrás. Eso fue lo que llegó al final. Y la emoción no es mostrar una tremenda fábrica. La emoción es contar lo que pasó a las personas que vivían acá, lo que hicieron, las luchas épicas. Y nosotros, y tenemos algo de lucha épica, hemos escrito la historia de América, se escribió acá, en esta provincia. ¿Quién financió esa campaña? ¿Quién puso el soporte técnico para hacerlo? ¿Quién nutrió a esos soldados? ¿Quién creó el caballo de Troya para engañar a Casimiro Marcó del Pont? Nosotros tenemos para la historia épica. En América estamos nosotros. Y bueno, obviamente las campañas de General Washington en el norte. Bien. Vamos a ver. Primer punto. La señalética, las carreteras. Yo me puse a mirar las carreteras, no había publicidad comercial. Perdón, ¿y dónde están los carteles de Coca, los carteles de Pepsi? No están. Entonces, en Europa las carreteras tienen o la señalética azul para las señales viales o la señalética color marrón para el patrimonio. Y en el patrimonio está al mismo nivel la Catedral de Colonia, que durante 800 años fue el edificio más alto del mundo, o un grupo de campesinos que hacen desde hace mucho tiempo determinada cultura, determinada producción, determinado alimento o bebida. Para ello, una denominación de origen es un monumento nacional. Un momento. Entonces un campesino que elabora un producto típico y representativo de un territorio equivale a un artista plástico que hace un cuadro para colocar en el Louvre. Eso es lo que te entrega la Unión Europea. No hay publicidad comercial en las carreteras. En las carreteras, señales, viales o patrimonio. Sigamos.
Cuando uno va por los caminos rurales, aparecen estos carteles. Entonces uno llega a un pueblito donde hay una cultura de los herreros, entonces te muestra, señor, acá viene el arte en hierro. Y el municipio visibiliza, muestra, pone en un lugar de honor a esos artesanos que están ahí trabajando. Cada uno podrá ir pensando qué va a pedirle a su intendente, ¿verdad? Según donde esté. Y hay que ir aliándose con esas personas que hacen un producto típico y ayudar a que se visibilicen políticas públicas. Nombres de las calles, nosotros acá hiperideologizamos todo, queremos, cada vez que llega un nuevo gobierno, quiere ponerle nombre de su emblema para acentuar su dominación sobre las otras fuerzas políticas. La calle de la Sal, Colonia. Calle de la Sal, de un producto. Empezamos a valorizar los productos. Sigamos. Bueno, hay un pueblito que se llama Neuchâtel, que es famoso por sus quesos artesanales, con forma de corazón, porque esos quesos se hacían cuando fueron invadidos los franceses por los ingleses. Entonces no se sabe si el corazón es por Ricardo Corazón de León o si es porque las francesas se enamoraron de los ingleses y los ingleses se iban, entonces ellas para y no las olviden les llegarán un queso en forma de corazón, pero mantienen las tradiciones hasta el día de hoy. Uno llega a ese pueblito, imagínense entrar a Pareditas, ¿no es cierto?, Orégano, ¿no? Entrar a Vistaflores, a Cereza, y que estén los carteles. Esto es importante acá. Ayudamos a visibilizarlo al pequeño productor. Bueno, entonces el municipio coloca en la entrada al pueblo carteles que ya van anunciando que ese producto es emblemático de ese lugar. Entonces todos los productores se sienten movilizados y después van a hablar con orgullo. Cuando salen de su ciudad, hablan en otros lugares, sí, yo elaboro queso en Neuchâtel. Ah, ustedes los quesos famosos en Neuchâtel, claro. Bien, sigamos. Entonces uno entra al pueblito y está la señalética, el propio municipio coloca, usted quiere visitar a este Fermier, a este granjero, y uno entra y visita cómo están haciendo los quesos artesanales. Y ahí está, ¿no es cierto?, el cartel, Philippe Monnier, usted acá puede entrar y visitar, y ahí lo reciben, y muestra y cuenta todo lo que pasó con las invasiones de los ingleses y todo eso. Sigamos. Bueno, en la plaza, ¿qué muestro en la plaza? ¿El nombre del político que ganó la última elección? ¿O muestro lo que hacen mis campesinos, mis pastores, mis maestros queseros? Entonces en la plaza tiene este conjunto escultórico que en la base tiene un corazón, después tiene, ¿no es cierto?, una vaca con dos terneritos y, bueno, eso es lo que identifica el pueblito. Entonces vamos a hacer todo un encadenamiento donde está el artista, ¿no es cierto?, el artista plástico, el gobierno municipal, está el pequeño productor, y gira alrededor de esto, celebrar estos productos, este patrimonio alimentario. Sigamos. Uno camina, va a una casa de comercio y no está todo lleno de carteles, Coca-Cola, Pepsi, no. En esta casa de comercio, fíjense, han hecho un dibujo con productos típicos de la zona, con los vinos, los aceites de oliva, los quesos, los dulces. Ellos están orgullosos y se van generando encadenamientos productivos de unos con otros. Entonces vendo un vino y lo vendo articulado con un queso con el cual hace un buen maridaje. Entonces se van haciendo alianzas de unos con otros. Y de cada uno de esos productos hay una historia interesante que contar, pero entre ellos se van articulando y van haciendo una alianza con el comerciante. El comerciante trata de no vender tanto las marcas, sino los productos de su región. Ahí va la cosa. Entonces yo desarrollo el territorio, le doy empleo a muchísima gente como pymes autónomas y no como mero empleado de las grandes empresas transnacionales. Pero eso tenemos que construirlo, porque no lo puede, un pyme solita pobre no puede. Bien, sigamos.
Bueno, acá hay otro negocio también, el Palacio de los Frutos, ahí fíjense, hay una cava de cervezas artesanales, bueno, ningún cartel de coca, ningún cartel de marca, notable. Cómo ellos cuidan y protegen a su campesino, a su viticultor, a su maestro quesero. Sigamos. Y bueno, afiches por las calles y ellos mismos hacen sus diseños, ¿no es cierto? Y hacen su feria, y hacen sus elementos. En Alemania es muy común, cuando uno quiere un fin de semana hacer algo entretenido, va a una feria medieval. Y la gente vestida medieval, torneo medieval, artesanía, se come la comida del año 1000, producto artesanal, con orgullo. Lo que nosotros hacemos acá para el 25 de mayo, un día, bueno, allá todos los fines de semana está lleno de ferias. Ellos celebran su cultura. Y se entretienen, y se encuentran, y comparten. Pero claro, todo un enorme trabajo atrás para poder reconstruir toda esa cultura y todo ese mundo. Sigamos. Bueno, este caso sí que a mí me impactó mucho. Fui a un restaurante y pedí la carta. Un restaurante común, digamos, ninguna cosa extraordinaria. Entonces pido la carta y en la primera línea dice Sol Sauvage Majoli. Entonces, ¿qué es esto? Entonces le pregunto al mozo. Me dice, bueno, Sol Sauvage es un pescado típico de acá, ¿no es cierto? Ahí de las playas de la Normandía. Y Majoli es el nombre del barquito del pescador artesanal. Perdón. Y sí, dice, nosotros le compramos a un pescador artesanal. Y una cuestión de transparencia. Queremos que usted sepa, visibilizamos quién nos trae el pescado. Entonces dije, no, este tipo me está enroscando la víbora, me quiere engañar mal, esto no es posible. ¿Qué le importa al tipo del restaurante de dónde viene el pescado? Entonces, desconfiado, bien, digamos, sudaca, bien desconfiado, me fui a caminar al puerto a ver si estaba el barquito. Y estaba, existía la Majoli. Entonces me puse a hablar con un pescador artesanal, me explicó cómo viven los pescadores artesanales, que tienen que salir, que tienen que ir de a dos y que hacen turnos cada 2 horas, durante 2 días tenés que estar así para ir pescando, qué sé yo. Y es la cultura que el restaurante genera el encadenamiento productivo con el pescador artesanal, lo visibiliza con orgullo, todos somos importantes. El dueño del restaurante, que es un restaurante muy chiquito, el tipo del pescador artesanal, el tipo que hace el vino, el tipo que hace... Y así vamos armando tejido social. Y cuando hablé con el pescador artesanal, el tipo, bueno, no sé si había terminado la escuela secundaria, o maestro, como muchos de los alumnos de ustedes. Pero vino, digamos, después se subió a su auto y me dice, bueno, me pagan bien, pero un bebé. Pescador artesanal y además bombero voluntario. Pero porque ellos tienen eso, no es la marca que quiere acumular todo, incrementar las utilidades para que el gerente general cobre un bono más jugoso a fin de año. No, ellos van creando comunidad. Esto es lo interesante, que a ver cómo lo podemos aplicar nosotros. Sigan. Bueno, museo. ¿Qué muestran ellos en los museos? Que uno se imagina el logro, los grandes, las momias, los grandes obras de la cultura griega, romana. Está bien, el logro está, pero lo interesante para nosotros es museos locales donde ellos lo que muestran son los productos locales y sus protagonistas. Esto es lo interesante. Entonces esto era, lo que se ve acá, era un carrito donde iban los pescadores por la calle vendiendo el pescado. Eso es lo interesante, porque ellos saben que ellos son los que construyeron su territorio. Entonces en París está bien, hay monumentos a Napoleón, bueno. Pero pensemos en el territorio, olvidémonos de esas grandes capitales mundiales, miremos lo que hay abajo,
Y lo que hay abajo es esto. O sea, nosotros claramente no podemos hacer un museo como el Louvre, pero sí podemos hacer estos museos celebrando a los campesinos, rindiéndoles homenaje y honor y contando su historia. Bien. Bueno, entonces fotos. En Normandía esta gente levantaba unas piedras que estaban en las playas de Normandía. Con esas piedras después se molían y se hacían unas cerámicas especiales, tradicionales. Entonces reconocen a esa gente humilde, que quizás no habrá llegado ni a la escuela primaria o habrán sido medio analfabetos, pero ellos son reconocidos como personajes emblemáticos de esos pueblos. Están en el museo. Ojo, esa persona humilde, ellos construyeron, nosotros tenemos una cantidad enorme de protagonistas que no les hemos dado el lugar. Sigamos. Bueno, después en Dieppe, que es otro puerto ahí cerca del Mar Norte, pusieron un premio que ganó un productor local en una exposición universal. Ahí lo exhiben, ¿no es cierto? Un tremendo museo, un castillo medieval, de piedra, espectacular, celebrando a pymes, a pequeños viticultores, a pequeños artesanos que han hecho sus obras. Bien, sigamos. Colonia, casa de cerveza. Uno entra en esa casa de cerveza y ve decoración en las paredes, bajorrelieves que representan cómo hacían la cerveza en la Edad Media. Entonces ellos van mostrando, y en la entrada una silueta que representa la Catedral de Colonia. Y si uno va a estar en Düsseldorf, tiene que pedir la cerveza de ahí, y si está en Colonia, la de la cerveza de Colonia. Kirsch o la Alp, porque si uno la pide al revés, lo toma como una ofensa a su territorio. O sea, lo que pasó ayer en Potrerillo es impensable. Si hubiera llegado un tecnócrata de una empresa multinacional a un hotel como el hotel de Potrerillo, los garzones, los sommeliers, le hacen un piquete, lo matan al tipo, lo cuelgan, lo linchan. ¿Cómo va a poner acá en este lugar esto? Jamás. Y los clientes y todo el mundo se lo hubiera sublevado cuando uno ve cómo operan ahí. Ellos se identifican con los productos, los proclaman con orgullo. Y se hace toda una cadena de una densidad de la trama territorial a partir de la cultura compartida y construida colectivamente entre todos. Sigan. Bueno, entonces uno va a Rouen y ahí dice, bueno, a ver, ¿qué hicieron ellos? Ellos tienen a Juana de Arco. ¿Qué le pasó? La quemaron viva. Y ellos desarrollan esta tensión dramática como un elemento para contar la historia de su pueblo. Entonces está la escultura, la arquitectura, vitrales y un espectáculo de luz y sonido. Han reconstruido el juicio a Juana de Arco. Entonces aparecen personas vestidas como se vestían en el 1200 y que son citados a declarar y van declarando lo que decían las actas. Y se reconstruye un espectáculo muy interesante con eso. Nosotros tenemos miles de cosas. Bueno, en su época se hacía el Parlamento de San Carlos, que era muy interesante, pero todos los rincones de la provincia tienen historias maravillosas que contar. Claro, no que quemaron viva a Juana de Arco, pero muchas cosas muy interesantes. Sigamos. Bueno, después de la historia de identidad, la cantidad de libros que ellos han escrito. Un libro sobre las cerámicas. Otro, los gritos de la villa, o sea, los gritos de la ciudad. Lo que la gente iba vendiendo por la calle. Los vendedores ambulantes, ¿qué vendían? Hicieron su libro. Sigan. De los viñedos, de los molinos. Acá estamos dejando que tienen abajo el molino de la calle Juan José Paso, ¿no es cierto?, conservante, ya a nadie le importa. Claro, es casi imposible defenderlo ahora porque nunca nos hemos ocupado, pero si hubiéramos hecho una ruta de todos esos molinos, mostrando lo que es la cultura del molinero, todo lo que se generaba alrededor de un molino hidráulico colonial, hecho acá en el siglo XVII, el siglo XVIII,
tendríamos otros elementos. Ellos los cuidan como joyas. Eso. Sigamos. Bueno, entonces hay muchos otros materiales que ellos han ido construyendo. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que uno ve? Hay políticas públicas, leyes que regulan la publicidad en las carreteras, hay un papel activo de los ciudadanos, los artesanos reciben al turismo en sus talleres, los municipios impulsan cartelería pro artesano en los caminos de acceso, los artistas hacen obras de arte en plazas y lugares públicos, los historiadores hacen libros por la identidad de los productos típicos y una historia aplicada al desarrollo territorial. Los comerciantes tienen una estética del orgullo por la identidad de los productos locales. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tenemos todos los lugares de comercio llenos de carteles de las marcas? Porque, por ejemplo, una señora va a abrir un restaurancito y se baja un ejecutivo de una empresa y dice, bueno, yo le pongo las mesas, le pongo las sombrillas, le pongo estas banderas, le pongo esto. Usted me pone, no sé, Coca, me pone Pepsi, me pone la marca de mi vino, yo le pongo todo esto. Viene por la otra puerta un productor artesanal de quesos, de vino, en fin, de algún otro producto. Entonces el tipo del restaurante dice, bueno, ¿y usted qué me da? Y yo le entrego en consignación mis vinos, mis quesos, y usted los vende y después me paga. No, pero además de eso, ¿qué me da? ¿Qué quiere que me dé? Ah, no, y las grandes empresas me entregan todo. Entonces ese restaurante le cede todos esos espacios a las grandes empresas y excluye al productor artesanal, sin tomar conciencia de que está entregando el territorio. Entonces, este es el punto que tenemos que ir reflexionando críticamente. Muchachos, defendamos el territorio, saquemos las marcas comerciales, desarrollemos un territorio de pymes con identidad, pero hay que crear una conciencia gigantesca en eso. Bien, sigamos. Entonces, bueno, la oferta turística europea tiene identidad, cultura, gastronomía, paisaje, historia, belleza, emociones. ¿Cómo aplicamos esto a Mendoza? ¿Hay algún producto que tenga Mendoza, que tenga algo de onda identitaria y todo? ¿Tendremos? ¿No tendremos? Bueno, vamos a ver. Adelante. Vamos a ver ahora Mendoza. Bueno, tenemos debilidades y fortalezas. En la fortaleza tenemos una riqueza patrimonial, la belleza escénica de la montaña, los vinos. Desde 1580 tenemos vinos acá. Por favor, cuando venga algún tilingo a decir que acá los inmigrantes europeos empezaron con el vino, digan, por favor, no seas tilingo. 300 años llevábamos nosotros de ser un polo vitivinícola de lo más importante de América antes que llegaran los inmigrantes. No seas tilingo, por favor. Pero los inmigrantes han sido tan prepotentes, despreciaron tanto al criollo, con actitudes tilinga, vendiendo McDonald's en el hotel de Poletilla, típica actitud tilinga de esos inmigrantes que se ufaran de que ellos hicieron todo. No te confundas. Bueno, para atrás, porque acá están los conceptos principales. Entonces tenemos vinos desde el siglo XVI, aguardiente cuyano desde el siglo XVII, tenemos gastronomía, tradiciones criollas, de nivel de historia universal con San Martín. O sea, en Europa... ¿La grapa también tenía origen criollo? Perdón, pero... No, la grapa es como el coñac, es como el borgoña, es como el champán. Es copiar un producto, una denominación de origen italiana, para revestirlo de una pituquería trucha. Porque la grapa italiana es una denominación de origen que se hace con uvas italianas, que acá no hay. Es como hacer coñac, como hacer champán. Nosotros teníamos el aguardiente criollo, que era 10 veces más grande que el pisco chileno. 10 veces más grande. Y además, lo levantó San Martín. Con lo cual es como si en Francia le hubiera tocado a Napoleón. Lo hubiera llevado con sus tropas, lo hubiera utilizado para financiar su proyecto. Y nosotros tontamente destruimos el aguardiente cuyano.
después lo disfrazamos, a ver, y suena mejor, bueno, va a sonar coñac, entonces le ponemos coñac, o le ponemos brandy, o le ponemos araco, o le ponemos anisette, o le ponemos grapa, cualquier cosa, perdiendo el producto identitario. Gracias al uso de todos esos nombres raros europeos, destruimos un producto con identidad, y de los 4 aguardientes andinos históricos, el Singani de Bolivia, el pisco peruano y el pisco chileno, nosotros teníamos el aguardiente cuyano, lo dejamos caer, desapareció como producto identitario, y hoy el mercado del aguardiente es todo Fernet. Y algunos otros más, no sé, algo de ron, algo de whisky, pero marcas. Perdimos un producto campesino. Bueno, entonces, fortaleza, belleza escénica, los vinos de Mendoza, los aguardientes, gastronomía, tradición. Debilidades, contaminación visual, ¿no es cierto? Toda la publicidad comercial fuera de control. La cultura del enclave, una empresa que se instala en un lugar no genera encadenamientos productivos, sino que quiere salvarse sola, aumentando su rentabilidad. Fragmentación montaña viticultura, me contaban del Ministerio de Turismo hace un par de días que llamaron unos consultores internacionales, revisaron todo y dijeron, miren, la montaña es espectacular, la cultura del vino es espectacular, pero no hay vínculo entre las dos. Uno va a la montaña y ahí no aparece nunca el vino. Uno está abajo degustando los vinos, no tiene lazo con la montaña. Entonces hay una fragmentación. El paisaje y la industria. Claro. Hay un eslabón perdido, que son las bóvedas de Uspallata. Cuando uno va a Uspallata, le muestran, mira, estas son las bóvedas de Uspallata, esta, la forma que tiene era la chimenea por donde salía el humo, y esto era de los jesuitas. No era de los jesuitas, todos hemos leído el inventario completo de los jesuitas de 1767, no tenían nada en Uspallata. Y eso no era en chimenea, eso era una ingeniosa arquitectura de confort térmico. Las bodegas que estaban acá abajo eran así, para mejorar la calidad de los vinos. Se cayeron con el terremoto en 1861, pero quedó la de Uspallata. Eso tiene que ser un lugar del vino. Y explicar que era una hacienda agropecuaria del siglo XVIII, con el uso de la tierra cruda como material de construcción para lograr el efecto del confort térmico, y ahí entonces se pueden estar degustando vinos, hay que ornamentarlo con un jardín, pero no el jardín francés, inglés, el pasto verde, no hagamos esas ridiculeces, por favor, eso no es clima árido, eso es copia Cholula o Tiringa, ¿no es cierto?, de clima frío, donde hay niebla todo el día, pero acá en zona árida es ridícula la alfombra verde pasto. Bueno, pero ¿qué Tiringa que tuvimos? Entonces ahí hay que poner jazmín, lavandas, una pérgola, una degustación de vinos artesanales, eso. Entonces ahí articulamos la montaña con el vino y hacemos vivir una experiencia y hablamos de San Martín. Bueno, descuido del patrimonio, eso también es otro tema, el molino de Orfila en Junín. Bueno, en fin, vamos a ir avanzando esto con más detalle. Que nos echen, si no, adelante. No te vamos a echar. Contaminación visual, bueno, espacio público privatizado, el abuso de los avisos comerciales, tenemos que reglamentar, acá hay que construir una política de ordenanzas municipales pro patrimonio. Ya tenemos conciencia ambientalista en Mendoza, ahora hay que agregar conciencia patrimonial en Mendoza, y para eso hay que impulsar las ordenanzas municipales. Entonces, reducir el espacio de la publicidad comercial y ampliar el espacio para visibilizar el patrimonio. Sigamos. Bueno, carteles comerciales no voy a mostrar porque todo el mundo los conoce y no sé, sigamos. Bueno, entonces la montaña está allá arriba, pero necesitamos cómo la conectamos, que no sea meramente el negocio de unos turoperadores aislados, sino que hay que, ¿no es cierto?, desarrollar la montaña como un espacio entretenido. Sigamos. Bueno, descuido del patrimonio. Miren, estuve en el Molino Orfila. El Molino Orfila es un lugar histórico, estaba en General San Martín, tiene su propio molino ahí.
No tenemos un estado calamitoso, una vergüenza. Fui a hablar con el intendente de Junín, le expliqué todo. Sí, nos vamos a llamar, no se preocupe. No le interesó nada. Una cosa notable. Tenemos un tesoro ahí. Por favor, que no venga ningún francés a verlo porque le va a dar un ataque de risa. Y ustedes quieren desarrollar el turismo con esto. Dios mío. Sigamos. Entonces tenemos que ir viendo cómo hacemos una estrategia general de valorización del paisaje. Hay que ir estudiando, ¿no es cierto? Reconociendo la trama de jardines y de oasis que es Mendoza. Reconociendo a los guardianes del paisaje, a ese viticultor, al fruticultor, el arriero, el pastor, el artesano, la gente que sigue viviendo en el campo, que puede vivir dignamente en su paisaje y lo cuida antes de venirse a las grandes ciudades a engrosar el proletariado urbano marginal de las grandes ciudades latinoamericanas, que esto es un cáncer que tenemos. Pero para que viva en su territorio hay que crear las condiciones para que pueda hacerlo dignamente. Y para que viva dignamente hay que hacer toda esa estrategia de valoración, de visibilización de políticas públicas. Bien, entonces hay que ir metiéndose y hay que ir hablando en clase de la vida del guardián del paisaje. Esta intimidad, el mundo interior, los lazos sociales, los lugares de sociabilidad, la sensibilidad estética, las vidas cotidianas, la fiesta, la gastronomía, todo ese lenguaje del paisaje. Eso es lo interesante. Que el alumno esté en nuestra clase, nos escuche y sale diciendo, escucha, yo puedo ser protagonista de hacer una Mendoza desarrollada, integrada social y económicamente, con múltiples pymes y no controlada por un reducido grupo de empresas, ¿no es cierto? La industria del vino está controlada, el 80% del comercio de vino en Argentina está en manos de 3 empresas. 3. Entonces, tenemos 30.000 viticultores, pero no pueden hacer vino, no lo pueden vender. Le tienen que malvender la uva a las 3 empresas que lo comercializan. Y le venden justo el precio de costo. Y si perdiste todo por la helada, por la piedra, bueno, Dios te ayude. Lo que tenemos que lograr es que se empiece a vender el vino de esos pequeños viticultores. Pero para eso hay que hacer todo este trabajo cultural. Bueno, la destilación del aguardiente, nosotros tenemos una larguísima tradición, un producto que fue 10 veces más grande que el pisco chileno. El pisco chileno hoy vende 30 millones de litros de aguardiente al año. Sus ingresos se distribuyen entre miles de pequeños viticultores porque son denominaciones de origen. En cambio nosotros perdimos eso y ahora todo el mercado del destilado concentrado en la empresa privada. Lo que acá se toma Fernet con coca, en los boliches, en la fiesta, en Chile, piscola. Lograron preservar su patrimonio. Bien. Entonces, tenemos que hablar del siglo XVI, de la gastronomía tradicional, que empezó la cultura del vino en esa época, cuando los españoles introducen las primeras cepas, que son la variedad Listán Prieto, que sería la llamada hoy criolla chica. Ese mundo de ovejas, vacas, trigo, ajo, cebolla, pimiento, tomate, maíz, se va armando desde el siglo XVI. Y vamos generando una cocina cuyana con esos elementos. En el siglo XVII ya conectamos con Buenos Aires, entra la Moscatel de Alejandría, la segunda variedad de uva, que comienza a convivir en los mismos paños con la Listán Prieto, y de esa convivencia empieza un mestizaje y surgen las otras variedades de uvas criollas. Las uvas criollas son las nuestras, que las hemos despreciado a morir. Porque claro, se instaló el paradigma francés en la segunda mitad del siglo XIX, entonces bueno, todo el mundo se volcó al paradigma francés, a rendirle loa a los vinos franceses, a las formas de elaboración, a las formas de comercialización, y abandonamos las uvas criollas. Pero las uvas criollas son las que nacieron acá. Entonces, bueno, en el siglo XVIII el movimiento que teníamos era de 1.600 carretas al año que salían de Mendoza rumbo a Buenos Aires,
y 10.000 mulas que iban por la cordillera. Nacen las uvas criollas, tenemos el aguardiente cuyano que es más de 10 veces mayor que el pisco chileno. Bueno, es una sociedad que se construyó y que nosotros después fuimos educados para despreciar. Increíble. Notable. Bueno, entonces la cultura del arriero. Esto es algo que tenemos que recuperar. Acuérdense que durante 300 años de historia, la mayoría de la gente que nacía acá, nacía, vivía y moría en la misma ciudad, no viajaba, porque viajar era muy difícil, muy complicado. No había trenes, entonces había que, no había dónde, no había hoteles, era muy lío, entonces no se viajaba. El que viajaba era el transportista profesional, que era el arriero. Entonces el arriero era el que iba a otros lugares a ver, eran los ojos de mi pueblo. Iba a Córdoba, iba a Buenos Aires, iba a Santiago, iba a San Juan, a Potosí, iba a Asunción del Paraguay, iba a La Serena, veía y después volví y contaba cómo eran esas otras ciudades. Pero a su vez iba y hablaba de Mendoza en Buenos Aires. Era la voz de Mendoza en Buenos Aires, era el arriero, era el comunicador. Y eran los oídos de Mendoza, o sea, él iba allá, escuchaba y traía noticias. El arriero era el que nos vinculaba con el mundo, con la región. Construyó América Latina el arriero. Y construye la gastronomía, construye los paisajes. Entonces tenemos que dedicar horas especiales en clase a discutir esto, a transmitir quién era este señor. Era un constructor silencioso de Mendoza. Porque aparte los arrieros muchas veces eran analfabetos, entonces no escribían su historia, su memoria. Bien, sigamos. Bueno, el ejército de los Andes. Bueno, ustedes saben que acá tenemos una página en la Historia Universal con el ejército de los Andes, el viento de San Martín, cruza la cordillera de los Andes, que es la cordillera más alta del mundo fuera de Asia, con un ejército, 5.200 personas, para ir a llevar la libertad y la emancipación de América. ¿Cuál fue el papel del vino y el aguardiente cuyanos en esta campaña libertadora? Primero, financiaron el ejército. Primer punto. Eso ya está estudiado. Impuestos voluntarios para financiar el ejército. Segundo, el caballo de Troya. Guerra de Zapa. ¿Recuerdan? Los realistas en Chile tenían casi el doble de los soldados que tenía San Martín. No podía hacerse una batalla directa hombre a hombre porque San Martín perdía. Entonces arma la guerra de Zapa, confundir a Marco del Pont, hacerlo que desvíe sus tropas, que las divida, que las mande para arriba o para abajo, confundir. Para eso organiza la guerra de Zapa. Y en la guerra de Zapa un punto crítico fue el parlamento con los pehuenches en San Carlos. Entonces él cita a los pehuenches, acuérdense que el cacique pehuenche era el gobernador del sur de Mendoza desde 1780, desde la época de don Francisco Migorena, se le dio ese papel. Entonces, para poder cruzar había que pedirle permiso. Eso estaba desde hacía 30 años vigente, se respetaba siempre. Entonces San Martín dice, bueno, yo cito a los pehuenches, celebro solemnemente el Parlamento. El Parlamento era un tratado internacional. Celebro el Parlamento. Vienen 2.000 pehuenches, yo para solemnizarlo llevo el vino y el aguardiente. 300 óderes de cuero con vino y aguardiente, una tremenda fiesta se hizo. Y con eso él logró que los pehuenches le crean que el grueso del ejército iba por el sur, por Malargüe, ¿no es cierto?, por el centro de aquí Las Leñas, por el Valle Hermoso, pasó Planchón. Casimiro Marcó del Pont, 4 días después ya tenía la noticia de que iban a ir por ahí y empezó a mandar tropas al sur. Y San Martín entonces le entró por el norte, lo enfrenta en Chacabuco y lo vence. Eso se logró, o sea, si Ulises, para ganar la guerra de Troya, inventó el caballo de Troya, San Martín usó los vinos de Mendoza y los aguardientes cuyanos como caballo de Troya. Papel central para contar con orgullo de nuestros vinos y nuestros aguardientes. Bueno, y el tercer papel
de estos productos fue el alimento de las tropas que cruzaron la cordillera. Imagínense cruzar a pie la montaña, si uno se cansa yendo en auto, a pie queda destruido, llevando las mulas, los cañones, la mochila, la olla para cocinar. Era agotador, cada día de marcha era un suplicio, el gasto de energía. Entonces, para reponer calorías, vino y aguardiente. 113 mulas cargadas con vino llevó el ejército, y también partidas de aguardiente como parte de la comida. Y San Martín, dice Ricardo Rojas, textualmente en el Santo de la Espada, que tomaba aguardiente cuando llegaba a 6 grados bajo cero en la cordillera. O sea, el destilado del Libertador. El aguardiente cuyano hoy, compitiéndole al Singani de Bolivia, al pisco peruano y al pisco chileno, tendría que pasar en la máquina por arriba. Escúchenme, el nuestro es el destilado Libertador. A ver, ustedes que tienen, ¿a dónde no le llegan ni a los talones? ¿Y dónde está nuestro aguardiente? Lo perdimos. Y tendría que ser el supercampeón. Lo dejamos aquí. Bueno, la gastronomía. Esto es gastronomía cuyana, mendocina. El ajo, la cebolla, pimiento, calabaza. La cebolla se usaba para frotarla en la nariz de las mulas para que no se apunen. Esto era el conocimiento que tenían los arrieros y que se lo entregaron a San Martín, y con eso San Martín pudo manejar bien su ejército. Bien, sigamos. Bueno, entonces acá hay una enorme gastronomía cuyana. Acá me están diciendo que hay que terminar. Maestros queseros, pastores, talabarteros, molineros, fruticultores, todos los actores sociales, los sujetos históricos que tenemos que reivindicar, que son los verdaderos héroes que construyeron Mendoza. Ellos la construyeron, no 3 o 4 figuras muy conocidas, ¿no? Y sin ellos San Martín no hubiera podido hacer el ejército de los Andes. Nosotros teníamos molineros que eran carpinteros y albañiles con gran dominio técnico de la hidráulica, gran dominio de cómo hacer, conocimientos de física, y esos conocimientos técnicos son los que San Martín reconvirtió para el esfuerzo militar, y por eso tuvo éxito. Buenos Aires originalmente quería ir a tomar Perú, no por acá, por el norte, y mandó una expedición y otra, y todos fracasaron. Y acá San Martín sí lo logró de una. ¿Y por qué lo logró? Por toda esta gente. Toda esta gente es una cosa extraordinaria. No fue meramente una batalla militar, y que a los milicos les encanta hablar, sí, porque con la forma del sable, está bien, pero eso, la cosa es lo que está abajo, eso es lo que te permite ganar. Sigamos. Bueno, entonces los pastores, acá tenemos que desarrollar estas figuras, ¿no? El jabón de Mendoza. Ustedes saben que tenemos el mejor jabón de América del Sur, por el jume. El jume permitía con el cebo elaborar el mejor jabón. En Chile las lavanderas siempre pedían jabón de Mendoza porque era mejor, para la ropa duraba más. Nosotros podríamos haber desarrollado ese producto y obtener un producto típico, identitario, fantástico. Hemos estudiado todas las aduanas y cómo en las aduanas de La Serena sale el jabón de Mendoza rumbo al Pacífico Norte. Impresionante. Perdimos el producto porque nos faltó confianza en nosotros mismos. Donde las carnes, la talabartería, los quesos. Sarmiento decía, miren, nosotros acá solamente exportamos materia prima sin procesar. Los franceses a cada vaca le multiplican 10 veces el valor haciendo queso, haciendo un montón de subproductos. Pongámosle un poquito de onda. Nosotros tenemos muchas cosas para hacer. Sigamos entonces. Bueno, tenemos entonces viñas, cultivos, paisajes que son activos. Que si está suelto no me dice nada, pero si yo lo articulo como parte de un patrimonio y explico todo lo que hay detrás, ahí sí adquiere sentido. Siga. Bueno, molino Orfila también. Quiero la historia del molino. ¿Qué implica el molino para la comunidad? Bueno. ¿Cuánto necesita una persona en harinas y qué le significa eso? Bueno, mira. Yo me aprovecho, chicas, perdón. Me da un poco de vergüenza de moral, pero lo cuento rápidamente. Te tenemos una vez cada tanto, en la presencial la repetimos, podemos buscarle la manera, así que no te apures.
¿Alguna vez ustedes han intentado moler el trigo a mano? Para obtener 1 kilo de harina de trigo, ¿cuánto necesito estar trabajando manualmente? Claro. Una familia campesina tradicional, ¿cuántos kilos de harina necesita al mes para alimentar, ¿no es cierto?, padre, madre, un par de niños, un abuelito? No menos de 50 kilos. 50 kilos. Imaginemos 2 horas para obtener 1 kilo. Por 50 kilos son 100 horas. Calculemos que una semana de trabajo tiene 40 horas. Entonces, en un mes, la señora tiene que estar 2 semanas y media solo moliendo el trigo para alimentar a la familia. Y termina el mes y empieza de vuelta. Esa era la realidad de la vida tradicional. Entonces San Martín dice, bueno, yo quiero colonizar la zona este de Mendoza, y colonizar es que al campesino yo le tengo que dar este servicio del molino. Porque si hay un molino, yo le llevo una bolsa de trigo y me traigo la harina molida. Me cobran la maquila, que es un porcentaje, ¿no es cierto? Un porcentaje, un 10%, no me acuerdo exactamente ahora, porque lo hemos estudiado eso. Pero mejora totalmente la vida del campesino. Entonces San Martín, para construir territorio, pone su molino, que no iba a ganar porque había poquita gente que viviera ahí. Pero fíjense lo que significó este San Martín colonizador, San Martín viticultor, San Martín molinero. El alma de San Martín impregnada en la zona a través de ese molino, no meramente lo militar. Entonces, ese molino al fin es un monumento nacional. Es lo que nos dejó San Martín, es parte del legado central de San Martín. Entonces, esto tenemos que explicarlo. Aparte del molino era un espacio de encuentro social, llegaban los arrieros, llegaban los agricultores, llegaban los pastores, ahí compartían noticias, hablaban, se hablaba de proyectos, se enteraban de las novedades,